Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Carlos Núñez, soy estudiante de Historia de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia UNAD, del curso Humanidades Digitales. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí y poderles traer esta importante información y presentación acerca del tema que es la violencia en Colombia por medio de la prensa, la imagen y la memoria entre 1948 y 1958. Bueno, este fue un periodo fundamental en nuestra historia de nuestro país Colombia, y se conoció como la violencia, ¿sí? La violencia este periodo se caracterizó por enfrentamientos, sabemos, políticos, persecuciones, masacres, y un fuerte impacto social, fuertísimo. Este tema también es muy relevante porque no solo explica el origen de muchas problemáticas actuales de nuestro país, sino que también permite analizar cómo los hechos fueron interpretados y difundidos por la prensa, cómo quedaron representados en imágenes y cómo hoy siguen presentes en la memoria colectiva de nuestro país. Bueno, y el objetivo de esta exposición es que podamos comprender qué pasó, cómo se narró este evento y cómo se recuerda este periodo histórico. Y para eso vamos a ver el contexto histórico. Tenemos que irnos a la historia. ¿Qué fue la violencia? Para entender este periodo, primero hay que aclarar qué fue este periodo y qué fue la violencia. Sabemos que entre 1948 y 1958 Colombia vivió un conflicto político-social principalmente entre dos partidos que fue los liberales y los conservadores. Aunque la violencia política, digamos, existía desde antes, este periodo se intensificó tras un hecho clave, fundamental, que fue el asesinato de nada más ni nada menos que de Jorge Eliezer Gaitán, que ocurrió el 9 de abril de 1948. Gaitán pues era una figura liberal popular, ¿sí? Candidato presidencial, visto como una esperanza para las clases trabajadoras y campesinas. Su muerte pues generó una explosión social inmediata conocida como el Bogotazo, ¿sí? Un estallido de protestas, incendios, saqueos, enfrentamientos en Bogotá, nuestra capital, que dejó miles de muertos y destruyó gran parte de la ciudad. A partir de ese momento, la violencia dejó de ser un fenómeno local y se extendió por todo el país, ¿sí? Especialmente zonas rurales, donde la población civil pues fue la afectada, fue la principalmente afectada. Y este conflicto no fue solo político, se convirtió en un fenómeno de persecución, venganza, control territorial y odio partidista. Fue complejo. Bueno, el papel de la prensa en la violencia fue también muy importante, ¿sí? Uno de los elementos más importantes para comprender este periodo es la prensa, ¿sí? Porque pues ellos fueron los que narraron y contaron la historia de ese momento, los acontecimientos de ese momento. En Colombia, pues durante esos años, la prensa no fue neutral. Los periódicos estaban ligados a partidos políticos, muchas veces pues actuaban como instrumento ideológico. Por ejemplo, El Siglo, que era un periódico de esa época, que era cercano al conservatismo, ¿sí? El Tiempo tenía una orientación ya más liberal, ¿sí? Y otros periódicos regionales también respondían a intereses políticos locales. Esto significa que un mismo hecho podía ser narrado de maneras completamente diferentes según el medio que lo publicara. Y la prensa construía discursos que muchas veces pues reforzaban el odio entre los dos bandos, ¿sí? En lugar de informar objetivamente, en muchos casos pues se promovía la idea del enemigo político como una amenaza para la nación, ¿sí? Y además pues la prensa tuvo un papel clave en primero difundir rumores, exagerar sucesos, ¿sí? Justificar represiones, silenciar masacres en algunas regiones de nuestro país. Por eso, cuando estudiamos la violencia, no podemos ver la prensa solo como información, sino como un actor histórico que influía en la
percepción pública, ¿sí? Bueno, las imágenes como testimonio y como propaganda, también actualmente nos podemos guiar por ellas, ¿sí? Ese es otro aspecto central, las imágenes, fotografías, caricaturas, afiches, portadas de periódicos y registros visuales. En esta época, la fotografía empezó a convertirse en una herramienta poderosa para mostrar la realidad del conflicto. Las imágenes de cadáveres, de destrucción, incendios y desplazamientos se volvieron parte del periodismo, eh, y de los periódicos y de las revistas, ¿sí? Porque aquí hay algo importante, las imágenes no son inocentes, ¿sí? Una fotografía puede ser usada para qué? Primero, denunciar injusticias, generar miedo, legitimar una versión política o también ocultar o resaltar determinados hechos, ¿sí? Por ejemplo, durante el Bogotazo circularon fotografías que mostraron la ciudad en ruinas y esas imágenes ayudaron a consolidar la idea de que el país estaba en caos total, ¿sí? Las caricaturas políticas también fueron fundamentales, ¿sí? Representaban pues a los líderes políticos de esa época como enemigos o como salvadores, ¿sí? Estas caricaturas alimentaban estereotipos, insultos y narrativas que polarizaban aún más la población. Entonces la imagen no solo documentaba, también construía una interpretación histórica, ¿sí? Y ahora llega algo muy importante que es la memoria. ¿Cómo se recuerda este periodo? ¿Cómo se recuerda? El tercer eje de este tema es la memoria, ¿sí? Vamos a mirar. Cuando hablamos de memoria histórica, hablamos de cómo una sociedad recuerda, interpreta y también transmite su pasado. La violencia dejó pues un trauma enorme en nuestro país, familias enteras desplazadas, pueblos destruidos, asesinados, ¿sí? Asesinatos selectivos, persecución por afiliación política, liberales, conservadores, ¿sí? Y desapariciones y masacres. Muchos campesinos tuvieron que abandonar sus tierras y este fenómeno contribuyó a un problema estructural que todavía existe, ¿sí? Despojo de tierra y desplazamiento forzado. Además, este periodo dejó un fuerte impacto en la cultura popular. Muchas historias que se transmitieron oralmente, relatos familiares, testimonios, leyendas de violencia, miedo, persecución, ¿sí? En muchos casos, la memoria fue silenciosa por temor. Las personas no hablaban de lo vivido. En otros casos, pues la memoria se convirtió en una forma de resistencia, denunciando lo ocurrido, ¿sí? Hoy la memoria se conserva mediante, primero, archivos periodísticos, ¿sí? Fotografías históricas, museos y centros de memoria, documentales y testimonios de víctimas, ¿sí? La memoria permite que el país no olvide y también ayuda a entender por qué surgieron posteriormente otros conflictos armados. Es importante esto. También hay que tener en cuenta la dictadura de Rojas Pinilla, ¿sí? Y el final de, de este periodo. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado y tomó el poder, ¿sí? Y prometió pacificar el país. Aunque hubo una reducción parcial del conflicto en algunas zonas, la violencia no desapareció completamente. Finalmente, pues en 1958, liberales y conservadores establecieron el Acuerdo del Frente Nacional, ¿sí? Un pacto político donde ambos partidos se alternarían el poder para evitar nuevas guerras partidistas. Este pacto redujo la violencia partidista tradicional, pero también dejó por fuera a otros sectores sociales y políticos, lo que más adelante influyó en el surgimiento de guerrillas y conflictos armados posteriores que hasta el momento los tenemos, ¿sí? Así que en modo de conclusión, ya para ir terminando, pues la violencia en Colombia entre 1958 y, 1948 y 1958
fue un periodo marcado por una profunda crisis política, social y humana. Sin embargo, para comprenderlo no basta con conocer los hechos, es necesario analizar cómo esos hechos fueron narrados y presentados. Entonces, ya habíamos hablado de la prensa, las imágenes y la memoria, que, bueno, estudiar este tema es importante porque permite entender, ¿sí?, cómo se construyen los discursos políticos, cómo se manipula la información y cómo un país puede quedar marcado por el odio y la polarización, que es lo que actualmente vivimos, ¿sí? Recordar este pasado no es quedarse en él, ¿sí?, sino aprender de la historia para no repetirla. Muchas gracias por su atención.